¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro nos espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. ¿Se está tirando comida en la República Argentina? Mucha comida. Nosotros, bueno, estuvimos en Corrientes y la vimos. Estuve en Mendoza se está tirando tomate, muchísimo tomate. En Santa Rosa de Calchín se está tirando la zanahoria y no se junta la cebolla. Hay un montón de vegetales y de hortalizas en la República Argentina que se tiran. ¿Por qué? Directamente. Bueno, porque no dan los números para juntarla. La situación de la Argentina en ese tema es tremenda porque
En el mismo momento que estás tirando comida en la República Argentina, estás batiendo los récords históricos de los últimos 100 años de importación de tomate, de calabaza, de zanahorias, importa todo, todo lo que se te ocurra, y de los lugares más insólitos. Hemos importado pulpa de tomate de Egipto y de China, estamos trayendo tomate de Bolivia, estamos trayendo tomate de Paraguay, de Brasil, del lugar que se te ocurra estamos trayendo cosas. En ese mismo momento que los productores se funden, no pueden pagar la juntada del tomate o de la verdura, se importa. Hay 4,5 millones de pibes y pibas con inseguridad alimentaria. Hay 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Eso es la irracionalidad tremenda que tiene este modelo, pero que nos permite sacar algunas conclusiones que son fundamentales, fundamentalmente con el debate de la derecha. La derecha insiste muchísimo que hay que exportar y más exporta y mejor vamos a ver. Y el problema en la Argentina no es producir más. El problema del hambre en el mundo no es de producir de mayor. El problema es la distribución. Mira, la Argentina en el 2022, gobierno de Alberto Fernández, batió el récord histórico de exportaciones de la República Argentina. Más de 92.000 millones de dólares de exportación. Ese mismo año clavamos 1 millón de nuevos pobres. El problema no está en producir y exportar, sino en distribuir mejor para vivir mejor. Estamos con Pedro Peretti, que es fundador de Grito de Alcorta, que es escritor, es chacarero militante y que recientemente también fundó los Circuitos de la Resistencia, Círculos de la Resistencia, perdón, tema sobre el que vamos a volver en esta entrevista, pero me quiero retomar esto que venías diciendo y pensaba hace muy poco, a fines de julio, el gobierno le devuelve un porcentaje muy grande de las retenciones a lo que comúnmente denominamos el campo, pero que por lo que me estás contando no es todo el campo. ¿Quiénes son los que se están quedando con ese beneficio económico que en la práctica son 1.250 millones de dólares anuales? Bueno, es una buena pregunta y bien formulada. ¿Por qué? Porque el campo no es todo lo mismo. No son todos iguales. No se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente diferentes. ¿Qué significa esto? No puede tratar como igual a un tipo que tiene 10.000 hectáreas de campo, que a uno que tiene 100, que a otro que tiene 10, que a otro que es un ocupante precario. El tema de la devolución de retenciones está esencialmente centrado en... Mirá, hay un dato, cuando se habla de retención hay un dato que siempre hay que tener muy en cuenta, que es el tema del contexto, porque las retenciones no es una foto que bajás esto y listo, no. ¿Quién se beneficia cuando vos bajaste las retenciones? Lo primero que se beneficia son las 2.770 empresas o quit agropecuarios que producen el 60% de la soja de este país. Ese es un dato incontrastable. Son las que se la llevaron con la pala. Porque vos decís, le bajó al campo y pareciera que todos se llevan un poquitito. Que yo que tengo campo me llevo un poquito, todo. Si dividimos 1.200 millones, dividido 80.000 a productores que hacen soja, nos toca tanto a cada uno. No funciona así, no funciona así. Acá, cuando vos le sacaste las retenciones al campo y se la bajaste, el porcentaje, el grueso, se lo llevan los grandes pools de siembra y los grandes terratenientes de este país, que son los verdaderos beneficiados con esa medida que es absolutamente irracional. El campo nacional y popular tiene que discutir alguna vez en serio una política de segmentación de retenciones y asumirla como propia. Todos como propios. Tiene que estar en el programa central de la CTA, de la CGT, del Partido Justicialista, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de todos. Las retenciones son segmentadas. El que más tiene, más paga. No se le puede cobrar a todos por igual. Y un productor que produce una unidad económica, o sea, 60, 70 hectáreas en la pampa húmeda, tiene que pagar 0 retenciones. Y un pool de siembra que siembra 100, 150.000 hectáreas, tiene que pagar el máximo de retenciones posible. A ver si te interpreto bien. ¿El problema es el latifundio o el problema es la relación del Estado con el latifundio o ambas cosas? El latifundio siempre es un problema, y existe, y está más vivo y presente que nunca, y es una rémora feudal, es un problema. Y el latifundio es el que influye en toda la vida política, social y cultural de la República Argentina, no solo en el campo, porque las pautas de consumo, las pautas culturales, el manejo y el dominio que tiene sobre los medios de comunicación, los latifundistas y terratenientes de este país es impresionante. Es impresionante, y hay que sacar cuenta lo que pasó en la rural, ¿no? Lo que pasó en la rural este año.
Cuando ovacionaron la prisión de Cristina, toda la posición que tienen con respecto al gobierno de Milei, con respecto a entregar este país al imperialismo norteamericano, en fin, creo que es muy importante focalizar ese problema. Acá hay un gran triunfo cultural de la derecha, que es la invisibilización del latifundio. Te dicen que no existe. Y yo estaba en Goya, salí afuera de Goya, y me dice el compañero que me dijo, mira, ahí está la estancia de una italiana, son 42.000 hectáreas. ¿A vos te parece que 42.000 hectáreas no es un latifundio? La mirá ahí, la ven ahí, te dicen que no la existe. Por eso es muy importante el debate ideológico, la batalla cultural, es muy importante el decir, no solo el hacer. Pensaba en la soberanía alimentaria, no son los latifundios los que están produciendo tomate, zanahoria, calabaza y todo esto que ahora se está importando, que los productores tienen que tirar y que es en definitiva lo que come el pueblo argentino. No es por ahí. No es por ahí, pero acá el problema del monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta, como lo definimos nosotros, por darle una definición teórica, implicó, entre otras cosas, la deslocalización de la producción de alimentos. O sea, ¿eso qué significa? Significa que el pimiento, el 70% del pimiento lo hace una empresa que se llama Salvita, en embarcación Salta, a 1.400 kilómetros de acá. Esos 1.400 kilómetros los recorre en camión. El 30% del precio de los alimentos es logística, y lo pagas vos, lo paga él, todos los consumidores lo pagan. Significa que un litro de leche recorre 1.000 kilómetros promedio para llegar a tu mesa, y ese costo está ahí. Ese desequilibrio logístico que tiene la Argentina, la carne pasa exactamente lo mismo. La carne viene en los terneros del Colorado Formosa hasta la Pampa Húmeda y después vuelven al Colorado Formosa, hace 2.000 kilómetros de la vía, hacen turismo. Bueno, esa irracionalidad logística tiene que ver con el modelo productivo de sojización inducida, con concentración de tierras, la tierra cada vez en pocas manos, y con concentración de renta. Los que trabajan esa tierra cada vez en menos manos. Todo eso tiene que ver con el precio de los alimentos, todo eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, todo eso genera zozobra alimentaria, todo eso jode a los salarios, jode a los trabajadores. Por eso que el problema del hambre y del consumo de alimentos está directamente vinculado con el salario, y por eso nosotros decimos que hay que urbanizar el debate rural y que el debate rural debe ser parte de cuando el movimiento obrero argentino discute las paritarias, tiene que estar en primera lista ahí, precio de los alimentos. Porque si los precios de los alimentos significan el 70% de tu salario es una cosa, y si significan el 10% otra, totalmente distinta, ¿no? Estaba pensando que pensando en las políticas estatales en relación al campo, recientemente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue directamente embatido por un decreto del Poder Ejecutivo que fue rechazado por el Poder Legislativo, que fue rechazado por el Poder Judicial, porque hay una intervención de una jueza federal que plantea que ese decreto queda inválido, y sin embargo el Poder Ejecutivo, desoyendo a los otros dos poderes, otra vez embiste contra el INTA y despide o deja en disponibilidad 300 trabajadores. ¿Cuál entendés vos que es el objetivo del gobierno en este encarnizamiento con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Es una venganza contra los trabajadores. Claramente, no se explica otra cosa que una venganza. Y lo segundo es que ellos necesitan que el INTA deje de cumplir las funciones de INTA. Ellos lo que precisan es que todo ese espacio sojero se consolide en la actividad privada sin la participación del Estado, sin la investigación del Estado, sin científicos, sin nada, sin científicos que planteen que, por ejemplo, se puede hacer otra cosa, que se puede hacer tomate acá, qué sé yo, o que se puede hacer agricultura urbana, o que se pueden hacer un montón de cosas que se pueden hacer, que vos necesitas conocimientos científicos fundamentalmente para hacerlos. Y eso es lo que te provee el INTA, y enseñarle a la gente a trabajar y a producir de otra manera. Eso significa que le van a ir comiendo tierra al monocultivo de soja a los grandes empresarios, a los grandes pools de siembra, y eso no le interesa a ellos. Pero eso le interesa consolidar este modelo, soja dependiente, y que después los alimentos se produzcan en la zona extrapampeana, a 5.000 kilómetros de acá, y que ustedes lo paguen en la ciudad, lo que sea, le chupa un huevo, así. Y eso es lo que apuntan ellos. Pero digo, los pools de siembra no se han beneficiado también de las investigaciones del INTA, del Instituto de Semillas. Bueno, el silo bolsa. El silo bolsa lo hace el ingeniero Cassini. El silo bolsa, que es una clave en la consolidación de los pools de siembra, porque permite acopiar el cereal con costo de infraestructura bajísimo. Antes te quedabas unos silos, cemento, chapa, era impresionante. Ahora con una bolsa la tiraste, le pones el color que quieras, y la guardás y la tenés guardada ahí 2 años. Es un invento genial.
Se venden 600, 700 mil kilobolsas por año, depende del volumen de cosecha. Lo hace el ingeniero Cassini, guita de Córdoba. Mirá la guita que le dio, solamente eso. Y que ha servido además para retener producción cuando no se quiere liquidar. Aparte, 800 variedades creó el INTA, vegetales de todo tipo, el arroz de fibra larga, invento del INTA, impresionante, lo del INTA no tiene discusión. Por eso nosotros le hemos dicho a la Comisión de Agricultura del PJ que el PJ tiene que plantear que al INTA no hay que achicarlo, al INTA hay que agrandarlo. Nosotros si ganamos el gobierno tiene que haber más científicos, más empleados y comprar más hectáreas y más agencias. Es para adelante, no para atrás. Hay que discutir con la derecha hacia adelante. ¿Quién puede discutir? No hay que ni siquiera discutir que va a achicar el INTA. El tipo que viene a plantearte que achicar el INTA, hay que meterlo preso. Nada más, no tiene otra explicación. Decir, señor, usted atenta contra la Argentina, igual que el que quiere disolver el CONICET. ¿Cómo va a disolver el CONICET? El que está en contra de la ciencia. ¿Cómo vas a tumbar el reactor nuclear este que estamos haciendo nosotros de potencia media, el Karen? ¿Cómo? Sos un traidor infame a la patria, tenés que ir preso, no tenés otra solución. Ahora, Pedro, digo, ¿hay un modelo coherente en relación a la política que está llevando el gobierno para con el campo? Aunque entendamos el campo como los grandes latifundistas y, por ejemplo, arremete contra el INTA, del que se han beneficiado tanto. ¿Hay coherencia ahí? Sí, claro, la coherencia es porque le bajan los impuestos, porque no le cobra, porque le desregula, porque le saca un montón de cosas, y esas cosas a ellos les gustan, porque a ellos no les gustan hacer trámites, no les gusta tener que rendir cuentas, no les gusta que lo controlen. Esas cosas ellos no, porque se sienten los dueños del país que pueden hacer lo que quieren. Si ellos un día mañana te quieren fumigar en tu casa, frente a tu casa y fumigarte, lo pueden hacer porque eso es lo que les gusta a ellos. Imagínate, no les gusta sentarse a discutir y decir, bueno, vamos a discutir una regulación, a ver, vos podés sembrar hasta acá, podés fumigar esto, vos esto no lo podés hacer porque jode los alimentos. No, eso no les interesa el bien común a ellos. Ellos están fuera del bien común. Son una banda de ratas de albañal. ¿Sabés lo que son las ratas de albañal? Supongo que un tipo de roedor. Es un tipo de roedor que se alimenta de los desechos de humanos. Esto es lo que son. Ellos se alimentan de los desechos de la gente, del pueblo que quieren destruir a toda costa y que odian. ¿Fundaste o sos parte de la fundación de los círculos de resistencia? ¿Qué son los círculos de resistencia? Nosotros creemos que el 10 de junio del 2025 en la Argentina hubo un golpe de Estado. Con todas las reglas. Que 3 tipos, antes eran 3 comandantes, ahora son 3 entogados, sacaron de la cancha a la principal líder política de la Argentina, 2 veces presidenta, expresidenta, con mejor intención de voto porque le iba a ganar la elección, y la metieron sin ningún tipo de fundamento en un juicio que no existe ni delito en el juicio, ni delito existe, la metieron presa y la sacaron de la cancha. Esto es un golpe de Estado con todas las reglas. Hoy la democracia argentina está interdicta por 3 tipos que terminan violentando la voluntad popular. Esos mismos 3 tipos un día corrieron a las fechas de las elecciones en San Juan y Tucumán para mejorar las chances de la derecha. Y después se metieron en la Constitución de Formosa reformando el artículo 132 porque no le podían ganar una elección a Gildo, entonces tuvieron que ir y decir, bueno, vamos a ver cómo lo reformamos, a ver cómo lo sacamos a este, pero no le podemos ganar. Y después se metieron con la libertad de Cristina y después persiguen y meten en cana a los compañeros que militan en la causa de Cristina. Y después, antes de eso, esos 3 tipos, 2 fueron nombrados a dedo. Y después se cargaron a la procuradora de la Corte, a la Gil Carbó. Y después el mismo tipo de la Corte, presidente de la Corte, se autonombra presidente del Consejo de la Magistratura. Todo eso configura un golpe de Estado así, de nuevo tipo, pero que tiene el objetivo clásico de todos los golpes de Estado, que es proteger los intereses de los grupos económicos. Mientras no reformemos esta situación, mientras Cristina esté libre de proscripción, vamos a tener una democracia interdicta. ¿Quién va a ser presidente de este país? ¿Cómo se va a gobernar este país? Explícamelo. Si tenés 3 tipos que si vos mañana decís, vamos a suponer cualquier cosa, queremos nacionalizar el litio, y los 3 tipos te dicen, no, esto es inconstitucional, esto no va. Vamos a tener el próximo presidente, si no resolvemos esto, es un presidente títere, como lo fue José María Guido, el presidente que sucedió a Arturo Frondizi, que era un presidente títere. Entonces acá, el problema de la libertad de Cristina es un problema de la democracia, no de los peronistas, no de los kirchneristas, de los socialistas, de los comunistas, de la CTA, de la CGT y de todo el mundo. ¿Qué vemos? Que hay un montón de gente que se hace la boluda y mira para otro lado porque le gusta más discutir un lugar en las listas que pelear por una democracia plena y participativa. Nosotros decimos no, nosotros no discutimos lugares en la lista
pero sí vamos a discutir porque necesitamos una democracia plena, y para que haya democracia plena la gente tiene que ir a votar y tiene que estar a disposición de la gente todos los candidatos. No, la que más nos gusta no está, y a las que les gusta a ellos están, no va así. ¿Y qué sucede en los círculos entonces? ¿Es un lugar de debate, de discusión? Es un lugar de resistencia para pelear y esclarecer sobre esta situación, que en la Argentina hubo un golpe de Estado, que necesitamos que se recupere la democracia en la Argentina plenamente, y que hay que organizar las luchas populares para tratar de que no nos suceda esto en la Argentina, porque la Argentina estamos en la etapa, en el inicio de la segunda etapa, que es el cambiar deuda por bienes naturales comunes, ¿no? Entonces, eso es parte, la prisión de Cristina es parte de eso, porque Cristina, te guste más, te guste menos, es la única líder popular probada en la práctica, no en el chamullo del boliche, probada en la práctica, que es capaz de enfrentar a los grupos económicos, y por eso la metieron en cana. Dijiste que estuviste en Goya, que estuviste en Mendoza, y ¿cómo viste el país en las provincias que estás recorriendo? Muy mal está el país está mal en todos lados, muy mal, la gente no le alcanza, no tiene para comer, solamente hay un grupo de privilegiados, de gente que todavía tiene recursos, fundamentalmente vinculada a la actividad agropecuaria y a la actividad concentrada, y todo lo demás se viene abajo estrepitosamente. Andás por Rosario y te vas a encontrar un montón de locales abiertos que no funcionan, que cierran, pasa lo mismo en Mendoza, en todos los lugares donde yo estuve encontrás esa decadencia absoluta del país, las rutas están destrozadas, literalmente destrozadas. Pozo por todos lados, es decir, mira, el país está casi, para mí, al borde de su extinción. ¿Qué modelo agropecuario necesitamos? ¿Qué modelo debería proponer el campo nacional y popular? Un modelo nacional y popular, volver al peronismo. ¿Qué significa eso? Significa retención y segmentada, una política agraria destinada al bien común, no a beneficiar a las empresas, significa recuperar la flota mercante para no pagar 7.000 millones de dólares de flete, significa controlar y recuperar los puertos, significa nacionalizar, porque es provincial ahora, el puerto de Quequén, y significa armar una empresa testigo de la exportación de granos, como fue el fracasado proyecto de Vicentín, recuperarlo, ahí tenemos Quequén para hacerlo. Significa armar un programa de recuperación y diversificación productiva, significa la reconversión de los periurbanos para que vayan al consumo de cercanía. Son todas cosas que se pueden hacer. No estoy planteando una revolución socialista, no estoy replanteando que venga Fidel Castro del cielo, no. Son cosas del más estricto capitalismo y de la más estricta racionalidad. A ver, si vamos a comer un tomate, hacémelo ahí cerquita, así no paga costo y a vos te sea más barato, y hacer un tomate y ordeñar una vaca es más viejo que la espalda, no es que tenemos que poner un satélite porque te hacen creer por ahí, no, eso no se puede hacer, cuidado, allá, no, nada que ver. Son todas cosas muy fáciles y sencillas de hacer. ¿Ordenar una vaca? Dios mío, ahora resulta que no se puede ordenar una vaca. Tiene que hacerlo a Decoagro, de Soros, que tiene 10.000 vacas en ordeñe y es el principal productor de leche de la Argentina. Con lo cual, cuando te junté así, dentro de 4 o 5 años va a terminar que para tomar un litro de leche le tenía que pedir permiso a Decoagro. No va eso. Ese modelo no le sirve a nadie. No hay conciencia en la ciudad. Y no hay conciencia en el movimiento obrero. Mirá lo que te voy a decir. No hay conciencia en el movimiento obrero. Porque yo creo que el problema de los alimentos, de cómo se producen, cómo se distribuyen y cómo llegan a la mesa de los argentinos debe ser parte del debate de las paritarias. No, porque descuidar eso es descuidar una llave central en la autonomía de un país. Central, porque mañana se te ponen de acuerdo 10 tipos y te dejan sin leche. Y pasado te dejan sin tomate si quieren. Ha pasado. Ha pasado. Bueno, entonces digo, y me parece que el campo nacional y popular no tiene conciencia de eso. Mirá, Alberto no tenía conciencia de eso. No tenía conciencia de eso. Y nosotros, en los 2 últimos años de Alberto, la lechuga, por darte uno, la lechuga aumentó el 30% más del dólar blue. ¿A vos te parece que eso no pavimentó la llegada de la derecha al gobierno? Vos ibas a comprar la batata, te estoy dando un número aproximado, pero no le erro mucho. La batata aumentó el 1.300%. El salario registrado el 800%. El no registrado el 600%. Y la jubilación el 400%. ¿A vos te parece que no podemos controlar el precio de la batata y de la lechuga? Ahora, hermano, para hacer eso te tenés que pelear con alguien. Perón decía que para hacer una tortilla hay que romper los huevos.
Nosotros nos dedicamos a acariciar los huevos de la oligarquía y no a romperlos, ¿no? Me encanta este final. Pedro, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, un placer. Salud y cosecha para todos y todas. Crisis total de trabajo en la Argentina. Precarización, sueldos miserables y poca oferta. La Argentina que dejó de existir. La del laburo, obviamente, ¿no? ¿A dónde quedó la frase al país se lo saca adelante laburando? Bueno, obviamente creció el desempleo, todavía no es una cosa aberrante, pero claramente sí han caído mucho los salarios. Era un tobogán que se veía ya en la época de Alberto Fernández. Empezó con Mauricio Macri, con Alberto Fernández lo salva la excusa de la pandemia, pero de todas maneras nunca se recuperó ni hubo políticas proactivas para que eso no sucediera. Bueno, siguió en tobogán y ahora hay como un precipicio que nos lo va a contar nuestro compañero Emanuel Ratoira. Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tomás, muy buenas tardes. Mirá la cantidad de laburantes que hay acá. Vamos a hablar con ellos y que nos cuenten cómo es ahora fin de mes, cuántos laburos hay que tener y, lo más importante, si tienen por lo menos uno. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Tiene trabajo usted? En este momento sí, pero vengo de ver una entrevista de trabajo. ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy empleado de comercio. Y fue una entrevista porque no le alcanza, me imagino. Y, absolutamente. Yo creo que la mayoría de la gente, de la población, no le alcanza. ¿De qué era la entrevista? ¿De qué trabajo? Seguridad privada. ¿Y cuánto le ofrecieron de sueldo? El básico y lo que es comúnmente trabajar en enero. ¿Cuánto o es el sea, básico? las horas extras más o menos. Y aproximadamente unos 850 básicos. ¿En negro? Y después, no. El básico es en blanco. Son 8 horas que son 200 horas de básico. Claro. Pero después las demás se las paga las horas que uno hace de más, o sea, las extras, en vez de pagarlas al 50%, las pagan en negro como normales. Y a mitad de mes. Teniendo 2 trabajos, ¿cuántas horas va a trabajar por día usted? Y en este lugar donde me acaban de ofrecer son 6 días, o sea, de trabajo, con 12 horas, trabajando 12 horas, con 4 horas en negro. ¿Y de viaje cuántas horas tiene? Y debiera tener unas 2 horas y media. O sea, de vida y 5 horas. O sea, 5 horas y 17 horas al día fuera de tu casa. Y eso siempre y cuando... ¿Cuándo vas a vivir? Y eso siempre y cuando el transporte público nos ayude, porque a veces... Siempre que ande todo en hora. Claro, para poder hilvanar. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Lo vas a ver el día que tenés franco? No lo voy a ver. ¿No lo vas a ver? No lo voy a ver. El día que tenga franco sí, pero no lo alcanzo a ver. Yo tengo 51. ¿Y vos estás mentalizado de que a este ritmo vas a trabajar hasta que te mueras? Lamentablemente sí. Por culpa sinceramente, por culpa de unos pocos, que más allá que digan que sea más del 50% de aquellos que lo votaron porque querían un cambio, lamentablemente creo que es más grande la pantalla del televisor que la biblioteca que tienen en sus casas. Gracias, muy amable. 2 laburos, gracias. Tomás. Y va a trabajar ahora 17 horas por día. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Tiene trabajo usted? Hola, ¿cómo va? Buena, señora, ¿tiene trabajo usted? Sí. De nuevo. ¿A qué se dedica? Empleada doméstica. Empleada doméstica. Sí. ¿Y cuántos trabajos tiene? Uno solo. ¿Y llega a fin de mes? Sí. Y ahí estoy tirando. ¿Cuánto vale? Pero bueno. 400. ¿No me puede decir? 350, 380. Bueno, millones, pero tampoco... ¿Y está en blanco? Sí. Sí. 430. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés laburo? Sí. ¿A qué te dedicas? Pinturería. Pintor. ¿Pinturería? Soy pintor y pintor. Albañil. Tenés 2 laburos, pintor y albañil. ¿Cuántas horas laburas por día? 9 horas. ¿Cuántas? 9. ¿Y llegas a fin de mes? Sí, yo. ¿Cuánto ganas por día? 35. Me defiende al menos. Con el sueldo que tengo me defiendo al menos. Sí. ¿Tenés hijos? Sí, tengo un hijo.
Gano 38 por día. 38 por día. ¿Y Sí. cuántos días laburás? Hasta de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. Muy bien, gracias. No, no. Muy amable. Vamos para este lado que hay más laburantes. Tomás, hola, ¿tenés 38 trabajo? por día. Sí, ¿A qué te dedicas? empleada pública. ¿Llegás a fin de mes? Nunca, Nunca. nunca. ¿Cuántos laburos hay que tener para llegar a fin de mes? No lo sé. Particularmente soy madre soltera, así que me cuesta estar al cuidado de ella y tener otro trabajo. Sí. Sí. ¿Cuánto deberías ganar para poder llegar dignamente? Y este mes me quedé con 1 millón de pesos en deudas. Y yo a mí de sueldo me quedan 600.000 pesos. ¿Tarjeteás alimentos? Tarjeteo alimentos, alquilo, ¿Cuánto hace que tarjeteás alimentos? hace 4 años ya. ¿Y alquilás? Y alquilo. ¿Cuánto pagas de alquiler? 550.000 pesos y me quedan 600.000 de sueldo. Es prácticamente imposible. Sí, ¿Qué edad tenés? 36. ¿Querés que te vas a jubilar en algún momento o vas a trabajar hasta que te mueras? Es La una verdad, pregunta. Sí, no, La verdad, me sí. gustaría jubilarme de lo que trabajo, me gusta mi trabajo, pero a veces, bueno, ¿Qué hace ella? se hace difícil. ¿La jubilación crees que va a alcanzar? No. Tengo Repetí lo aporte, que- repetí tengo en qué aporte trabajás. jubilatorio, funcionaria pública, sí. Sí, funcionaria pública. ¿Funcionaria? Sí, eso. Un palo 100. No, de nada. Muy amable. Palo Muy 150. amable. Ahí Alquila. tenés, Tomás. En el Un horno. palo 100 y no llega. Claro. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tiene trabajo usted? Sí. ¿A qué se dedica? Trabajo en una fábrica de limpieza. ¿Y llega a fin de mes? No, No llega. estoy raspando. ¿Cuánto gana aproximadamente? No llego al millón. No llega. No, ¿Y está en blanco o en negro? en blanco. Debería tener otro trabajo más para poder llegar bien, Sí. pero no le daría el tiempo. No puedo porque tengo mi hijo. Aparte tiene un nene. Sí. ¿Y en qué se ajusta usted para llegar? Y con mi marido nos ayudamos. Se ayudan entre los dos. ¿Pagan alquiler o tienen vivienda propia? No, vivienda propia. Gracias, Bien. Muy amable. Hola, ¿cómo va? Gracias. Hola, ¿tenés trabajo? No, gracias. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está la billetera? ¿Hay plata o no hay plata? ¿Se llega a fin de mes? No, No se llega. no. ¿Y a qué se dedica usted? Albañil ayudante. ¿Cómo? Albañil. Albañil. Sí. ¿Debería tener otro trabajo más para poder llegar? Ojalá. Tengo, no lo compré, no hay. ¿No hay laburo? No. O sea, usted va a buscar y no hay. No hay. Está buscando, no hay. Estoy sin trabajo hace rato y ahora decía está chancando nomás. Ahora hace changuitas. ¿Cómo hace usted para que la plata le alcance un poquito más? Y que hay que ganar mínimo un palo por ahí. Palito. Para ganar. Estamos Así de lejos, mal. Gracias, Nada. Gracias. Está muy lejos, muy, Sí, muy, sí, pero claro. muy lejos. Hola, buenas. Fila, ¿Cómo te va? ¿Tenés colectivo. trabajo? No. No. No tengo trabajo. ¿Sos estudiante? Sí. Gracias, muy amable. Hola, buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Con vos ya hablé. Hola, buenas. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Llegás a fin de mes? No, ¿A qué te dedicas? cajera de supermercado. Cajera de supermercado. ¿Podrías tener otro laburo o no te dan las horas? Sí, podría, pero también tengo una nena y ¿quién la cuida? Tendría que Quedarías dejar de sola. niñera, como Imposible. tampoco te Labura 7 conviene. horas por ¿Qué edad día. tiene tu nena? 9 años. O sea que si vos te vas a laburar a otro lado, tenés que pagar una niñera Claro. y la niñera ganaría más que vos. Tal cual, así tal cual. O sea, prefiero dejar. Arriesgarte ahí, arrimar, llegar con lo justo y poder compartir con mi hija también. ¿Y cómo se hace entonces Claro. para llegar a fin de mes? Claro. Tarjeta de crédito. ¿Tarjeteás alimentos? Sí. ¿Y dejaste de comprar algún alimento? ¿Hay algo que le hayas dejado de comprar a tu hija por la cuestión económica? Claro, todo con un límite. A veces sí, a veces no. No es siempre sí ahora. Sí. Ahora tenés que, o sí o Ahora hay no. cosas que tenés que decir que no. Claro. ¿A qué, siempre por tiene un ejemplo? límite. No sé, las salidas todos los fines de semana ya no son a veces. En las vacaciones de invierno, ¿qué hiciste? Salimos la primera semana, ya la segunda no, quedamos en casa. Casa y plaza. Claro. Demasiado. Plaza, disfrutar Demasiado, los che. días lindos. Y las salidas ya fueron 2 o 3 días, ya no hubo viajecitos. ¿Cuánto gana una quedamos cajera acá. además? Pero sí, está complicado para todos. ¿Cuánto ganan por mes las cajeras? No, esta depende de las horas que vayan trabajando cada uno. Sí, 7. Pero Más o menos el básico, 700.000 pesos, ponele, raspando, sí. raspando. ¿Y si Raspando. metes horas, ¿a cuánto puedes llegar? Sí, podés llegar un poco más, pero ahora ya no te dejan hacer otras. ¿Podés llegar al millón? Las que trabajan más días, sí, llegan. Pero tampoco llegás a fin de mes por un millón. No, obviamente que no. Claro. Colegio, niñera, los impuestos, el boleto. El boleto es una barbaridad. ¿Sos mamá soltera? Sí, Se hace muy difícil. se hace complicado. Y no debe tener ¿Cuánto alquiler deberías ganar vos para llegar? para los 200.
Y no sé, 1,5 millones, 2 millones. Claro, 1,5 millones. Es mínimo. Está lejos, ¿eh? Mínimo. Más del doble. Para poder comer bien. Para subsistir, para llegar. Más del doble. Escúchame, ¿pagás alquiler? No, por suerte no. Menos mal que no pagás alquiler. No. El alquiler ¿En no qué puede. situación estaría? No. ¿Come o No podría. No podría. En el alquiler no te da, tenés que tener sí o sí otro trabajo. Tenés que tener 2 o 3 trabajos para poder pagar alquiler. ¿Tenés ganas de votar o no? No. Mirá, si cambia algo, ¿qué viene Quiere matar a cambiando? todos. ¿Qué cambia? Votar voy a votar, obviamente, para poder después... ¿Y a quién votaría? No, todavía no sé qué bien votar. Esta vez todavía no estoy decidida, estoy bastante... ¿No sabés a quién o no sabés qué partido? No sé qué partido, no sé para qué partido... No sabés ni siquiera a qué partido vas a votar. Esta vez no. Siempre estuve decidida y esta vez es como que no sé para dónde voy a ir. Esta vez no sé. El oficialismo no te gusta y al peronismo, ¿cómo lo ves? Peronismo me gusta, el oficialismo no. Claramente no, estamos cada vez peor. Gracias, No, de nada. Parece cada que lo vez votó peor, el Tomás. oficialismo. Todos Sí, los sí. laburantes, vos te fijaste, ¿no? De todos los laburantes, ni uno llega. No. Ni uno llega. Ahora esta señora. Con un si promedio de tenemos suerte. 750. ¿Señora llega a fin de mes? Nadie llega. Mira, Nadie llega, ¿no? La pregunta que hace. La pregunta, la verdad que Es verdad, ¿para qué hace esa irrisoria, pregunta, Manuel? Prácticamente ¿Qué nadie. desubicado? Yo le pregunto No, porque no quiero hablar. No tiene ganas, está caliente. Está enojada la señora y no le falta razón. A ver los muchachos que vienen de laburar acá. ¿Se llega a fin de mes? ¿Se llega o no Claro, se y llega? eso que no le preguntó la edad. Dice, claro. Muy difícilmente. ¿En qué laburás? En la construcción. ¿Cuánto ganas por día? 35, 40. Uy, no he hecho los números, pero Más o menos. ponle a ver por día, ¿no? ¿Cuánto? Por semana, te digo. ¿Por semana cuánto? Por semana unos 150, 160. 150 por semana. Por semana. Pero es imposible hacer con esa 30.000 plata. pesos por día. Hay que darse 30.000 modos. por día. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuántas horas laburas por día? Yo entro desde las 8 hasta las 5, 4 o 5 aproximadamente. De las 8 hasta las 5. Ajá. Y sin descansar, ¿ah? ¿Y dónde vivís? Yo vivo por Ezeiza. Tenés como 3 horas de viaje. Como 2 horas de viaje. 2 de ida y 2 de vuelta, ahí tenés 4. 4, sí. 13 horas y el fuera de pasaje, casa. que me cuesta un montón, ¿ah? Aparte, pero aquí para adelante no hay de otra. ¿Qué edad tenés? 48. Cuando tengas edad de jubilarte, ¿crees que vas a tener que seguir laburando? A este paso, creo que sí. A este paso sí. A este paso sí. ¿Tenés ganas de votar? No, creo que paso de aquello ya, porque todo es lo mismo, la verdad. No querés ni votar. Ya no, todo es lo mismo, no. Se defraudó. Ya no Se me va, defraudó la gente, verdad. hermano. Es así. No, venga. Ánimo. Ahí volvemos, Ánimo, Emma. maestro. Ahí volvemos. Ánimo, Danos maestro. un segundito acá para danos. Es decir, hay gente que, digamos, o sea, me ve a mí absolutamente inflexible, ¿no? Bueno, mi hermana es más inflexible. Es decir, es la pureza moral. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Cómo una persona a la que no le interesa la política llega a gobernar un país? ¿Qué puede salir mal cuando esa persona que con toda lógica no se preparó para realizar una tarea que no le interesa debe llevarla a cabo? Y si no le interesa, ¿para qué lo hace? Hay otro fin detrás del aparente. De eso se trata la historia de Karina Milei, la de una mujer que llegó a gobernar Argentina porque su hermano, incapaz de asumir muchos de los compromisos que implica la presidencia, delegó en ella esa tarea. Es una historia de muchas casualidades y de algunas causalidades. Por un lado, la relación particularísima que tienen los hermanos Milei y por el otro, la crisis histórica que llevó a que un personaje como Javier Milei fuera elegido presidente. En tercer lugar, las mañas y las obsesiones, las fobias y los caprichos de su hermano. En poco más de 4 años, Karina Milei pasó de manejar microemprendimientos que no funcionaban a manejar un gobierno que tampoco estaría funcionando muy bien, que digamos. Karina pasó de ser la muleta de su hermano a ser la muleta de un país a punto de tropezarse y al borde del abismo. Hay una crítica elitista a Karina Milei, se resume en el mote que usa Mauricio Macri para referirse a ella. La llama la repostera, en alusión a un emprendimiento en el que se dedicaba Karina Milei a hacer tortas. Se trata pues de una crítica injusta o podríamos decir clasista. Expresa la indignación de quienes ostentan poder y dinero, de quienes creen que un país es parte de su patrimonio y que solo lo pueden gobernar los de su misma condición, hombres y ricos. Que Karina Milei,
mujer y repostera pueda llegar a ocupar una posición de poder es un buen síntoma de la democracia argentina. Tal vez el único buen síntoma por estos días. Criticar a Karina Milei desde ese lugar no parece ser el camino más adecuado para nadie que abogue por una sociedad más justa. Quienes se indignan son los mismos que se indignaron cuando un obrero metalúrgico, Lula, llegó a gobernar Brasil. El obrero metalúrgico es probablemente el mejor presidente, de hecho, de la historia de Brasil. El problema entonces no es de dónde viene quien ocupa un cargo, sino cuán preparado está para ocuparlo, sobre todo qué hace desde ese lugar de poder. Así es, la periodista Victoria De Masi publicó una biografía titulada Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Allí uno de los entrevistados, anónimo en riguroso off the record, aporta una clave para entender quién gobierna Argentina y por qué se encamina hacia el desgobierno. Abro comillas. Karina tiene la profundidad de un charco. No es una intelectual, no hay ideología en Karina, no hay formación política. Hay sentido común en un montón de cosas y muchos tropiezos. Ella ejecuta lo que dice su hermano y en todo lo que no dice su hermano hace lo que le parece. Javier la bendijo porque él no hace nada, ¿entendés? También es más despiadada que él y es más despiadada porque no tiene muchos recursos. Es bruta, entonces a veces soluciona a lo bruto. Eso la hace una mina influenciable, fuertemente influenciable. Si vos le vendés algo que le resuelve el problema que tiene a mano, compra y se equivoca. Karina debe hacer todo porque Javier no hace nada. Karina son las muletas o la silla de ruedas de Javier Milei. Su hermano puede funcionar bien para viralizarse en redes sociales. ¿Para qué otra cosa puede funcionar? Esa es la pregunta. Pues para no mucho más, a juzgar por los testimonios de quienes los conocen. El mismo entrevistado aporta otra clave que puede resonar contradictoria. Karina es muy eficiente, hace mucho porque Javier no hace. Todo está a cargo de Karina porque ella se ocupa de que él tenga desde comida hasta actividades de campaña. Pero de vuelta, como no hay pensamiento estratégico y sus códigos son muy básicos, es errática, dice. Eficiente y errática al mismo tiempo. Karina nunca se preparó para hacer política, pero hace unos años se propuso llevar a su hermano a la presidencia del país y lo logró. Cargar sobre los hombros de una persona el peso de otro es pesado para cualquiera. Karina cargó en sus hombros a Javier durante toda su vida. Es su sostén emocional, pero también quien le resuelve tareas prácticas insignificantes que su hermano es incapaz de resolver por sí mismo. El nombre de Karina resuena en todos los casos de corrupción que merodean alrededor del gobierno, desde la criptoestafa de Libra hasta la venta de candidaturas en las listas de La Libertad Avanza, desde la compra de medicamentos hasta el tarifario que rige la agenda de Javier Milei. Encontrarse con él tiene un precio, encontrarse a solas uno más alto, sacarse determinadas selfies pues un poquito más. Él mismo lo dijo, mis opinions las cobro. ¿No te pagaron por eso? Y mis opinions las cobro. Claro que cobro mis opinions. Obvio que digo, o sea, no, digo, o sea, pero yo no te miro. ¿Respondería una disculpa a los que se sienten estafados? Para. No, porque no fueron estafados. Cuando Milei estaba en la actividad privada cobraba por sus opinions. Hoy lo sigue haciendo, pero hay una pequeña diferencia. Javier, hacerlo desde la presidencia es un delito. En el libro, ya citado de Victoria De Masi, aparece otro testimonio que deja entrever la voracidad de los hermanos por el dinero. Nito Artaza es un actor y productor de obras de teatro de un género que en porteño se llama revista. Fue productor de una obra que se llamó El Consultorio de Milei. Artaza cuenta el diálogo que tenía con Karina Milei en aquel momento. Al día siguiente de la función me caía el mismo mensaje. Los números, Nito. Ella te peleaba el centavo, insistía. Si eran, supongamos, 9.771 pesos y 20 centavos y yo hacía el cheque con la cifra redondeada en 70, Karina pedía lo que faltaba, o sea, 1 peso con 20. La avaricia personal que caracteriza a los hermanos se suma a algo más importante, la ideología que profesan. Para el liberalismo extremo, tal como lo interpreta Milei, la sociedad no existe y solo existen los individuos, y los individuos no tienen ninguna motivación más que perseguir sus intereses egoístas. El interés individual se reduce a una sola cosa: ganar dinero y acumular bienes. ¿Qué motivo hay para no ser corrupto cuando la ideología que se profesa ubica a la ganancia por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué papel puede jugar la ética, la moral, incluso la legalidad cuando nada importa más que acumular guita y más guita? A los hermanos no se los puede acusar de incoherentes. Actúan de acuerdo a la ideología que profesan, que no es otra que la ideología que rige la sociedad en la que vivimos. Y se rodean de personas de su misma condición. Miles de funcionarios que utilizan la función
función pública en su propio beneficio. Quieren salvarse y lo hacen lo más rápido que puedan. Tarde o temprano, la sortija va a caer en otras manos. En Argentina hay dos apellidos de dos expresidentes que son sinónimos per se de corrupción. Uno es Macri, el otro Menem. Los hermanos Milei sellaron una alianza llena de ruidos, pero alianza al fin, con Macri desde la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 23. Y los hermanos también delegaron en dos sobrinos de Carlos Menem, Martín y Lule Menem, el manejo de buena parte de la política y de los negocios. Martín preside la Cámara de Diputados y Lule es la mano derecha de Karina en el armado de la estructura partidaria. Si hacemos un cover del refrán, podemos decir que el ladrón se junta con los de su misma condición. Javier Milei suele describir a Karina como a un ángel. ¿Será que el ángel, etéreo y alado, se convertirá en el salvavidas de plomo que hunda a su gobierno en el descrédito? La consultora Proyección realizó una encuesta luego del estallido del caso de corrupción. Los resultados arrojaron que de cada 10 votantes de Milei, solo 2 creen que Karina no tiene nada que ver. El dato es significativo ya que dentro de 2 semanas se realizarán elecciones en el distrito clave, la provincia de Buenos Aires, y por su parte el 26 de octubre habrá elecciones legislativas a nivel nacional. En las últimas 46 votaciones realizadas en el Senado Nacional, el gobierno perdió en 45. En estas elecciones el gobierno apuesta a aumentar su representación legislativa, algo que necesita imperiosamente, ¿no, Ina? El camino empieza a verse empinado. ¿Cómo reaccionará el poder permanente, ese que trasciende a los gobiernos? ¿Le soltará la mano? ¿Por qué tantos mercenarios que se autoperciben periodistas se están dando vuelta, como acabamos de ver en la sección de Estefanía? ¿Alguien les dio la orden? ¿Será que el poder abandona el barco y busca un reemplazante para Milei? El poder real logró de Milei todo lo que le pidió: bajar salarios y jubilaciones, reducir el Estado, recortar derechos laborales, facilitar la fuga de divisas, bajar los impuestos a los ricos y utilizar el Estado para patrocinar multimillonarios negocios financieros. Los hermanos Milei sirven mientras facilitan la aplicación de ese programa. Cuando su descrédito lo ponga en peligro, serán descartados y el poder real buscará otros candidatos que permitan conservar todos los privilegios y las ganancias de las estafas realizadas. ¿Será que llegó ese momento? Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi... Y hoy, como les decíamos, contamos con el periodista Juan Luis González, autor de los libros Las Fuerzas del Cielo y El Loco, dedicados a Javier Milei. El Loco revela muchos de los detalles de la vida y el carácter del presidente argentino. Ninguno de esos detalles, de hecho, ha sido desmentido en todo este tiempo desde que lleva publicado. Desde Buenos Aires nos acompaña Juan Luis González. Muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Saludos para allá, gracias por el llamado. Gracias, Juan Luis. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo escándalo? ¿En qué puede desembocar, en tu opinión, de cara a estas elecciones que se vienen? Que tenía ese mayor escándalo que tiene el gobierno hasta ahora. Tuvimos el de Libra en febrero, algunos se lo acordará, pero ese era de criptomonedas y quizás era más difícil de explicar. Muchos, entre los que me incluyo, no entendemos mucho cómo funcionan criptomonedas. Acá es un escándalo de corrupción viejo y clásico. Involucra a la hermana del presidente, involucra al abogado personal del presidente, Diego Spaniolo, involucra a la mano derecha de Karina Milei y Eduardo Menem, y además pega en un área muy sensible donde ya venía bien sucediendo polémica, que es el área de los discapacitados, ¿no? Entonces, se juntó la tormenta perfecta, y por si eso fuera poco, la reacción del gobierno de que estalló el escándalo, bueno, deja mucho que desear. Es como el manual de lo que no hay que hacer en una crisis política, porque sale tarde el gobierno, sale mal, se nota que no tiene control de la situación, y pues, la gran pregunta acá es qué más audios tiene Diego Spaniolo, qué más pruebas tiene Diego Spaniolo, qué otras cosas hay grabadas. Bueno, está todo, es una gran intriga en estos momentos, y con el adicional, con esto te cierro, de que justo es sobre la funcionaria que Javier Milei y el gobierno, por lo tanto, no pueden echar, que es Karina Milei, que tiene un rol
con él que excede lo político, es terapéutico, emocional, místico, de contención, práctico. Entonces ahí el cortafuego no puede funcionar. Entonces es un gran lío en el que está el gobierno hoy, viene creciendo. Milei, de hecho, que es muy proclive para hablar y desmentir cualquier cosa periodística, hasta ahora no van 6 días, no dijo nada. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy leyendo algunos de los audios que vamos a escuchar en el desarrollo del programa. Son entre desopilantes y patéticos. Son de Milei. Ya hemos escuchado cuando Milei decía que su hermana es la más pura mujer del mundo. Bueno. Pero miren lo que vamos a escuchar más adelante. Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. En el fondo es un elogio para el kirchnerismo, porque entonces fue el kirchnerismo el que salvó una vez más a las personas con discapacidad, a los jubilados. Con los jubilados no pudo. Al Garrahan, en fin, hizo mucho bien. Por la acusación de Milei queda claro, pero él lo presenta como una cosa negativa. Milei hablando de que el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos. Mira vos. Y Milei diciendo que le propone, eso lo vamos a poner al aire, en el cierre de estas palabras, propone cantar a la militancia la canción Saquen al pingüino del cajón. Es decir, el mal gusto, el revanchismo y sobre todo la estupidez humana llevada a su máxima expresión. Está en campaña, tendría que hablar de su gobierno, defender lo que está haciendo, pero eso es indefendible. Entonces ataca adversarios que fueron estigmatizados todo lo necesario por la mafia de Clarín, cada uno de los integrantes de ese partido político, y lo que hicieron, que fue una bendición para la Argentina, hasta el 2015, el estado de bienestar. En adelante, la estafa generada por el establishment, encabezado justamente por esa mafia mediática. Pero él aprovecha, como todos en política, la estigmatización previa para hacer política porque nada puede decir. Fíjense qué tipo tan desgraciado que no puede hablar del problema más serio que ha tenido desde que gobierna, más serio que el tema Libra, porque Libra no lo entiende la gente, pero esto sí, esto se aviva cualquiera de que es un ladrón, un chorro de cuarta. Milei, la hermana, Petovelo, y todos los que rayen que participan de esta historia. Anoche fueron a gritarle, ayer, en Junín, chorros. ¿Y qué le van a gritar? Si esto es fractura expuesta, no. Esto es corrupción expuesta, la de Milei. Y sin embargo, yo sigo pensando que exageramos en la dimensión que le damos a la corrupción de los gobiernos. Capitalismo tiene corrupción siempre. Capitalismo salvaje, quizás un poco más de corrupción. Pero esa corrupción no tiene incidencia finalmente sobre la vida de cada uno de nosotros. Es lo que vende la derecha cuando acusa a la izquierda y lo que protege a la derecha cuando la corrupta es la derecha. Pero la verdad es que la corrupción es todo lo que han hecho con el país en este tiempo. La corrupción es crear un modelo económico que determina el salario muy bajo que tenemos, la expulsión de trabajadores por miles, cientos de miles que se quedan sin trabajo, el cierre de las empresas porque determinan la importación. Esa es la maldición de la economía del país. Este es el problema que tiene el amigo que está esperando el micro, el amigo que viene en el tren y también los que vienen en auto a la ciudad para hacer su trabajo. Es el problema de todos. Esa es la verdadera estafa. Esa es la tremenda corrupción. El sistema. Que aparezcan unos ladronzuelos, siempre, es inevitable, los va a ver en todos lados. Usted mira la información periodística de cualquier país y va a encontrar con que siempre hay en la provincia, en los pueblos chicos, hay uno que es corrupto o lo están denunciando como tal. Es decir, la corrupción es algo endémico, pero no es lo más dañino para los pueblos. Lo dañino para los pueblos es el modelo económico que se elige. Y ese modelo económico elegido para la Argentina, esa es la más extraordinaria, aterradora, formidable depravación que se pueda cometer. Esa es la corrupción, el modelo en el que nos hacen vivir para quitarnos todo.
para robar al mismo tiempo a millones de argentinos y que unos poquitos se lo queden. Mire, hasta le regalo la de Karina y la de Milei. Se la dejo pasar un rato por lo menos, pero quiero que reflexionemos sobre qué es corrupción, cuál es la que verdaderamente afecta la vida de cada uno de nosotros. La SIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI y un perjuicio económico que supera los 16.000 millones de pesos en 2023. ¡Ah, la mierda! Decís. El informe abarca el último año del gobierno de Alberto Fernández. Reveló falta de controles, contrataciones deficientes y fallas en la gestión de afiliaciones y prestaciones. Por supuesto que todo el gobierno nacional salió a hacerse eco de esta auditoría, a decir, miren lo que choreaban los anteriores, a resaltarlo, a decir, nosotros estamos investigando, vinimos a cortar con todos los curros, sí. Vamos a cortar todos los curros. Y este señor que vemos en pantalla, Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, dijo, miren, estamos cortando con todos los curros. Resulta que ese informe que hizo la SIGEN con esta gestión y que el gobierno salió a difundir, cuando vos entrás al informe, habla muy específicamente de una de las seccionales del PAMI. En la UGL 6 se afanaban todo, está diciendo. Ahora, para sorpresa mía, que fui a poner en Google quién estaba en la UGL 6, que es la de Capital Federal, la más importante de todas durante el gobierno de Alberto Fernández, me encontré que estaba el actual titular del PAMI. Entonces esto es joda, es el gobierno denunciando al propio gobierno, porque en definitiva, a este hombre que ahora el gobierno nacional, la SIGEN, dice es corrupto, se estaban choreando toda, ¿cómo es? Lo premian por chorearse toda. Pero lo más llamativo de todos, y ahí los invito a compartir el final de esta triste historia, es la nueva baja en el gobierno. Echaron al titular de la SIGEN. El guaso que lo señaló. El guaso que había dicho que estaban choreando en el PAMI. O sea, no es que echaron al choro, o no es que atraparon al choro. Lo que hicieron fue echar al tipo que puso luz sobre el choro. Exactamente, querido Elio Pipo Rossi, usted lo entendió a la perfección. A la perfección. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 ¡Libre! ¡Libre! Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
noche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un cantón obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.